Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las estructuras políticas más influyentes que han existido, el Imperio Español. Vamos a ver cómo fue ese ascenso increíble y, claro, su dramática caída. A ver, la pregunta es fascinante, ¿no? ¿Cómo es posible que un puñado de reinos medievales acabe convirtiéndose en la primera superpotencia mundial? Y sobre todo, ¿cómo se desmorona todo? Pues para entenderlo tenemos que viajar atrás en el tiempo, hasta el siglo XV, justo al momento en que se empieza a forjar la España moderna. Y lo curioso es que todo arranca no con una gran batalla o una conquista, sino con una boda. Sí, una boda. Una alianza matrimonial que iba a cambiar el mapa de Europa para siempre. La clave de todo esto, y es importante entenderlo bien, es el concepto de unión dinástica. A ver, esto no significa que de repente España fuera un solo país unificado. Para nada. No fue una fusión territorial. Castilla y Aragón seguían teniendo sus propias cortes, sus propias leyes, todo por separado. Lo que compartían era simplemente a los mismos reyes. Y ojo, porque esta estructura así, descentralizada, va a ser fundamental para entenderlo todo, tanto el éxito del imperio como más adelante sus enormes problemas. En este mapa se ve perfectamente cómo se fue configurando esa nueva monarquía hispánica. La unión de Castilla y Aragón se convierte en el corazón, en el núcleo de una expansión que fue rapidísima. Por un lado, incorporan Granada en el sur, por otro, Navarra en el norte, y terminan la conquista de las Canarias, allá en el Atlántico. En muy poco tiempo, estaban sentando las bases de lo que sería un Estado moderno. Y entonces, llega un año que lo cambia absolutamente todo. 1492. Un solo año, pero un año que concentra 3 acontecimientos que van a definir el destino de España para los siglos venideros. Es increíble. Y es que estos 3 pilares son inseparables, van de la mano. Pensemos un momento. La conquista de Granada cierra un capítulo de casi 800 años de historia. 800 años. Luego, la llegada a América, eso abre un horizonte de expansión y riqueza que nadie podía ni imaginar. Y por último, la expulsión de los judíos, que buscaba crear una cohesión interna a través de una única religión, un proyecto que desde luego tuvo unas consecuencias sociales y económicas brutales. Así que sí, 1492 es en esencia el pistoletazo de salida del imperio. Venga, pues saltamos de siglo y nos vamos al XVI. Aquí llega una nueva dinastía al poder, los Habsburgo, o como los conocemos aquí, los Austrias, y con ellos el imperio alcanza su máxima extensión, su máximo poder. Pero, claro, como siempre pasa, la gloria tiene un precio. Es que el apogeo de este imperio es como la perfecta definición de las dos caras de una moneda. Por un lado, tienes la gloria, un poder global, una fuerza militar que parecía invencible, una explosión cultural que llamamos el siglo de oro, casi nada. Pero por el otro lado, la factura a pagar era inmensa. El coste de mantener todo eso era brutal. Guerras que no acababan nunca, conflictos religiosos por toda Europa y una deuda que no paraba de crecer. Y si hay algo que simboliza ese poder centralizado y absoluto de la época, es esto, el Escorial. Es que es alucinante. Felipe II era un rey que literalmente gobernaba su gigantesco imperio desde un despacho. Él fue quien puso la capital en Madrid y mandó construir este complejo monumental como un símbolo de su poder y de su fe. Era sin duda el corazón de un imperio que se manejaba desde Castilla. Y claro, la propaganda imperial funcionaba a tope. Cuadros como este, el famoso La rendición de Breda, de Velázquez, mostraban al mundo victorias gloriosas, un poderío incontestable. Y oye, la rendición de Breda fue una victoria real, claro que sí, pero formaba parte de la devastadora guerra de los 30 años. Y al final era eso, un conflicto que servía para proyectar poder, sí, pero que lo hacía a costa de dejar las arcas del reino temblando. Y aquí llegamos a la gran paradoja económica, que es de locos. Toda esa cantidad ingente de oro y plata que llegaba de América, ¿se tradujo en prosperidad para el reino? Pues no, todo lo contrario. Generó una inflación brutal, lo que los historiadores llaman la revolución de los precios. La monarquía pedía préstamos sin parar para pagar sus guerras y el oro americano muchas veces ni tocaba España. Se iba directo a los bolsillos de los banqueros extranjeros. Increíble. Bueno, pues avanzamos al siglo XVII. Y aquí la cosa se pone fea. Todas esas grietas que ya se veían en el siglo anterior se convierten en una crisis profundísima, que va a sacudir los cimientos mismos del imperio. 6. Simplemente 6. ¿Qué significa este número? Pues es el número de veces que la corona española se declaró en bancarrota a lo largo del siglo XVII.
6 veces en 100 años. Creo que no hace falta decir mucho más para entender la escala de la crisis financiera que se estaba viviendo. Y claro, esa ruina financiera estaba totalmente ligada al coste de guerras como esta. La Guerra de los 30 años fue un conflicto europeo masivo que acabó con la Paz de Westfalia en 1648. Y ese tratado fue un punto de inflexión, no solo porque se reconoció la independencia de los Países Bajos, sino porque supuso, de facto, el fin de la hegemonía de los Austrias en Europa y el comienzo del ascenso de Francia como la nueva gran potencia. Y por si fuera poco, mientras se luchaba fuera, el imperio se rompía por dentro, para colmo. El conde duque de Olivares intentó que todos los reinos contribuyeran con dinero y hombres a las guerras. Parecía lógico, ¿no? Pues su plan, la famosa unión de armas, chocó de frente con las leyes propias, con los fueros, sobre todo de la Corona de Aragón. El resultado, una rebelión enorme en Cataluña y, lo que fue un golpe durísimo, la separación definitiva de Portugal. El imperio literalmente empezaba a fracturarse. Y el siglo se acaba de la peor manera posible, con un rey Carlos II que muere sin dejar heredero. Su muerte va a provocar una crisis de tal calibre que transformará a España para siempre de una forma totalmente irreversible. Pues claro, la muerte de Carlos II sin heredero desató una crisis monumental. Había 2 candidatos principales al trono. Por un lado, Felipe de Anjou, que era nieto del rey de Francia, y por otro, el archiduque Carlos de Austria. En el testamento se eligió a Felipe, y el lío estaba servido. Inmediatamente estalló una guerra en 2 frentes. Una guerra internacional, porque nadie quería una unión de Francia y España, y una guerra civil dentro de la propia España, porque los reinos se dividieron apoyando a uno u otro candidato. Y este es el protagonista de toda la historia, Felipe V. Su llegada al trono significaba el cambio de dinastía. Se acababan los Austrias y entraban los Borbones, la misma familia que reinaba en la poderosa Francia. Las demás potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Austria, se aterrorizaron ante la idea de una superpotencia franco-española. La guerra, vamos, era inevitable. Finalmente, la guerra acabó con el Tratado de Utrecht en 1713, y el precio que se pagó por la paz fue enorme. A Felipe V se le reconoció como rey de España, sí, pero a cambio tuvo que entregar todas las posesiones europeas, Flandes, Milán, Nápoles, todo fuera. Y por si fuera poco, Gran Bretaña se quedó con Gibraltar y Menorca. Literalmente, de la noche a la mañana, el inmenso imperio europeo de los Austrias se había esfumado. Y aquí viene la transformación clave. Felipe V, aprovechando que los reinos de la Corona de Aragón habían apoyado a su rival en la guerra, hizo borrón y cuenta nueva. Impuso los llamados decretos de nueva planta, que básicamente abolieron las instituciones y las leyes propias de esos territorios e impusieron el modelo de Castilla en todas partes. Así, de golpe, esa antigua monarquía de reinos diferentes de los Austrias desapareció y dio paso a un Estado centralizado, a un Estado unitario, muy al estilo de la Francia de su abuelo. Y terminamos con una reflexión. La Guerra de Sucesión fue sin duda un trauma, una derrota que le quitó a España su estatus de primera potencia europea, pero a la vez obligó a una reorganización interna total que puso las bases de lo que hoy entendemos como la nación moderna española. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fue una pérdida trágica o una transformación necesaria? Una paradoja, desde luego, que define la enorme complejidad de esta historia.